Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Un saludo y bienvenidos a este tiempo para hablar de comunicación, este tiempo que llamamos Fica Café y que hoy vamos a compartir con un periodista conocido, reconocido justamente y al que todos ustedes conocen. Lleva 10 años al frente del informativo líder de la televisión de nuestro país. Hablo de Antena 3 Noticias 2. Hoy nuestro invitado en Fica Café es Vicente Vallés. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar a conversar con nosotros y quería, claro, hacer hincapié en esos 10 años. Parece que fue ayer, pero ya una década al frente de las noticias. Va pasando el tiempo, sí. Y han pasado muchas cosas, además, en estos 10 años, un montón de cosas. Echas la vista atrás y dices, madre mía, la cantidad de noticias de las que has tenido que informar, Vicente. Muchísimas, sí. Yo cuando llegué a Antena 3, hace 10 años, estábamos en plena crisis económica, la crisis financiera que empezó en 2008, yo llegué en 2011 y justo llegué y hubo elecciones. Mi temporada empezó en septiembre de 2011, justo en diciembre tuvimos elecciones generales. Fue la victoria del Partido Popular por mayoría absoluta en aquel momento, pero fue también una legislatura muy convulsa. Y luego ya, para hablar de convulsiones, pues recordar lo que empezó a pasar a partir del año 2015 con la llegada de nuevos partidos, la inestabilidad de repeticiones electorales, investiduras fallidas, en fin. Y luego, ha llegado la pandemia y estamos como estamos. A ver si ya podemos empezar a dar mejores noticias poco a poco. Bueno, que se normalice la cosa, que es muy de desear. Tú llegaste además, Vicente, a presentar el informativo de las 3 de la tarde. Sí, exactamente. Estuve presentando el informativo de las 3 de la tarde durante unos años, hasta que ya pasé al informativo de la noche. Y en esas estamos todavía, sí. Bueno, quizá para los oyentes que no estén muy familiarizados con lo que es, digamos, la forma de elaborar un informativo, me gustaría que nos explicaras y les explicaras a ellos la diferencia que hay entre la edición de las 3 y la de las 9, porque la tensión informativa es diferente, en el de las 3 hay menos reflexión, estás más sobre las noticias que se producen en ese momento, el de las 9 ya es más reposado. Un poco tu experiencia como editor, como director de los dos informativos, un poco en qué varían y dónde te sientes más cómodo. La verdad es que sí son experiencias muy diferentes. Yo ya con tantos años de profesión a las espaldas he tenido ocasión de trabajar prácticamente en todos los horarios posibles, porque he hecho informativos en el fin de semana, he hecho programa de tertulia, debate y entrevistas temprano por la mañana, con lo cual tenía que llegar muy pronto al trabajo. He trabajado justo en el horario contrario, a última hora de la noche. Luego al mediodía, y ahora estoy en el informativo de las 9 de la noche. Y sí, hay bastantes diferencias en cómo se encara el trabajo diario, ¿no? Una muy principal es incluso curiosa, ¿no? Y normalmente pues casi nadie se da cuenta de ello. Yo lo experimenté cuando empecé a hacer el informativo del mediodía, y es que es el único programa informativo, da igual de cuál hablemos, el único que empiezas a prepararlo antes de que pasen las noticias. Porque claro, llegas por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, empiezas a preparar cosas, te reúnes a las 9 con los compañeros de las secciones y demás, y claro, a las 9 de la mañana han pasado algunas cosas, especialmente si estamos hablando pues, de América, han pasado algunas cosas en América durante nuestra madrugada, que es la noche de ellos, pero lo que está por pasar, pues está por pasar, no ha ocurrido todavía. Y tienes que preparar un primer boceto de lo que vas a contar al mediodía sobre la base de previsiones de cosas que supones que van a pasar. Es verdad que tienes previsiones ya pues, por ejemplo, un día en el que haya una sesión parlamentaria, pues sabes que la hay, que va a empezar pues, a las 9 o a las 10 de la mañana y que pues puede ser importante por esta circunstancia o por la otra, ¿no? Lo que no sabes exactamente es lo que va a terminar ocurriendo. Y tienes que preparar ya una idea de lo que va a ser tu informativo del mediodía sobre la base de cosas que supones que van a pasar, pero que todavía no han pasado, ¿no? Esto es muy distinto cuando ya preparas el informativo de la noche, que es justo lo contrario, ¿no? Ya vas a contar las cosas que has preparado sobre la base de que ya sabías que habían pasado o están pasando en ese momento, pero ya sabes por dónde van y ya sabes más o menos qué importancia van a tener
a lo largo del día, ¿no? De manera que la perspectiva es muy diferente, sí. Líder de audiencia, la segunda edición de Antena 3 Noticias. Te voy a preguntar justo por eso, por la responsabilidad, por el peso, digamos, del liderazgo. Decía Andreotti que el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene, ¿no? Sí. Y entonces, con el liderazgo puede ser lo mismo, ¿no? Es un peso, pero un peso que se lleva con muchísima, me imagino, muy gratamente y con muchísima ilusión. Desde luego que el peso de ir por detrás del líder es mucho mayor que el que tienes cuando estás en la posición de preeminencia, ¿no? Luego tienes otros, claro, cuando estás en una posición ventajosa, como es la que tenemos en este momento, pues claro, el objetivo es no perderla. Claro. Y también eso es una presión, ¿no? Una presión añadida. Yo tengo un amigo argentino que también trabaja en este negocio nuestro de la información, ha trabajado en televisión y en radio y demás, y cuando yo empecé a hacer el informativo de la noche, íbamos los últimos en la batalla por el liderazgo de las tres grandes cadenas, ¿no? Telecinco, Televisión Española y Antena 3, íbamos los últimos. Y hablé con él cuando empecé a hacerme cargo del informativo y yo le decía, digo, vamos a sufrir muchísimo porque vamos los últimos, pero no es que vayamos los últimos, es que además vamos con mucha distancia sobre el segundo, con lo cual no es previsible que los podamos alcanzar ni siquiera el segundo, ¿no? Y me decía, dice, pues estás en una posición estupenda. Me decía como socarronería. Y dice, sí. Dice, porque, claro, dice, el mejor escenario posible es ser líder con tanta diferencia sobre el segundo que el segundo nunca te puede alcanzar, lo cual es, lógicamente, es el mejor de los mundos, ¿no? Dice, pero el segundo mejor escenario posible es ser el último sin tener ninguna posibilidad de alcanzar al siguiente, porque nadie te lo va a exigir. Está tan lejos que no te van a poder exigir que lo alcances, ¿no? Y bueno, en alguna manera tenía sentido lo que decía. Pero bueno, aún así hemos peleado. En este tiempo hemos peleado por ir ganando posiciones y lentamente, porque estos no son nunca procesos que se produzcan de un día para otro, sino que son, bueno, largos, tediosos, a veces muy desesperantes porque no ves los resultados tan pronto como tú quisieras, ¿no? Pero poquito a poquito hemos ido subiendo escalones. Ahora pues vamos a ver si podemos mantenernos ahí arriba. Claro, hay que ir paso a paso, efectivamente, no se cambian las audiencias en un día, ni en una semana, ni en un mes. Es un proceso muy lento, hay que mantenerlo y luego esto es una apuesta de años y el trabajo de todo un equipo. La gente te ve a ti, o ve a Esther Vaquero, que te presenta contigo, pero detrás hay mucha gente, muchos compañeros en las secciones, en realización, en el departamento técnico, en grafismo, etcétera, que están producción, que están trabajando para que ese informativo tenga la calidad y también tenga la confianza de los espectadores. Sin ninguna duda, eso es clarísimo. En cualquier ámbito del periodismo lo es decir, por mucho que, lógicamente, cada periodista en el puesto que ocupe en cada momento también aporta su impronta personal, es imposible pensar que esto se hace por una sola persona o por dos o por tres o por cinco. Así que eso es un trabajo colectivo en el sentido más colectivo del término colectivo. Así que no se puede pensar que nada de esto sale por el trabajo de una sola persona ni de un grupo pequeño de personas, ¿no? Lo que nosotros hacemos, igual que lo que hacen los compañeros de las demás cadenas de televisión, es el fruto de una redacción que trata de trabajar casi como un reloj de precisión, ¿no? En el que todo tiene que estar muy bien preparado, es un trabajo de horas y luego es un trabajo que es importantísimo esto también, de rutinas que funcionan. De mantener rutinas que se van estableciendo con el tiempo y tienen esa ventaja de que normalmente funcionan y te permiten hacer un producto que ya más o menos está testado. Luego tiene una cierta desventaja y en eso también hay que estar siempre preparado. Yo creo que esto vale para el periodismo y casi para cualquier actividad, y es que las rutinas pueden llevarte a descansar sobre ellas y no conviene dejarse llevar por la rutina simplemente. La rutina nos asegura lo básico, que aquello sale, que todos los días estás a las 9 de la noche diciendo buenas noches y se te ve y que los vídeos entran y todo esto, pero hay que saber también regatear un poco a las rutinas precisamente para mostrar diferenciación, para que tú puedas aportar novedades cada día que al espectador le puedan resultar atractivas para verte, para ver tu programa en vez de ver los demás. Quería preguntarte por tus referentes profesionales. Yo sé que te gusta mucho la televisión informativa norteamericana. De hecho, coincidimos en el 20 aniversario, en el 20º aniversario de CNN en Atlanta.
y ahí era la época dorada de Peter Jennings, de Dan Rather, de Tom Brokaw, de todos los grandes comunicadores, los anchorman, ¿no? Esto también ha cambiado mucho en Estados Unidos, ya no hay figuras tan emergentes, tan señeras como las que había hace años, pero ahí digamos que estaba una parte del mejor periodismo televisivo, ¿no? Sin ninguna duda. Mi gran referente, si hablamos del periodismo norteamericano, de la televisión en Estados Unidos, fue Peter Jennings. Yo empecé a conocer la televisión americana pues, a principios de los años 80. Tenía un buen amigo que se fue a vivir a Nueva York y claro, en aquella época pues todavía no se había empezado a ver aquí en España por satélite la CNN. De hecho la CNN pues empezó un poco después y él periódicamente me mandaba aquellos viejos cintas de vídeo VHS con grabaciones que luego me costaba mucho ver aquí porque el sistema técnico con el que funcionan los vídeos en Estados Unidos es diferente del español, de que tenemos en Europa, con lo cual no siempre estaba en condiciones de verlo. Pero sí, empecé a ver los informativos de televisión y conocí lógicamente a Dan Rather, conocí a Tom Brokaw, pero de los tres, y Peter Jennings, de los tres, el que me gustaba por su estilo era Peter Jennings. Siempre me gustó mucho y le seguí mucho. Y luego coincidió años después. Yo estaba en Estados Unidos en un viaje de vacaciones cuando murió Peter Jennings y me pidieron escribir, me llamaron de España para escribir un artículo porque sabían que bueno, había tenido ocasión de seguirle mucho. Incluso le conocí personalmente. Una vez tuve la suerte de poder ir allí a Nueva York a su informativo y fue un hombre bueno, amabilísimo. Estuvimos allí un ratito, me estuvo explicando cómo funcionaban y bueno, me parecía que era el gran referente del periodismo de televisión en Estados Unidos. También su forma de entrevistar me gustaba mucho. Y luego he tenido otro mucho menos conocido aquí, pero sí allí en Estados Unidos, que fue de hecho también cuando murió hace unos años, bueno, fue un acontecimiento político porque fue todo el mundo a su funeral, que es Tim Russert. Tim Russert presentó durante muchos años el programa de televisión más antiguo del mundo, que es Meet the Press, que es un programa de tertulia y entrevistas que se emite los domingos por la mañana en la NBC. Y es un programa que existe desde que existe la televisión, porque se creó justo con el nacimiento de la NBC y no ha dejado de emitirse nunca desde los años 40. Y bueno, Tim Russert lo presentó durante pues, yo no sé, 15, 20 años y yo creo que ha sido el mejor entrevistador que yo he visto, el mejor entrevistador que yo he visto. Y aprendí mucho de hacer entrevistas, de ver cómo las hacía él. Luego hay una figura mítica, también un poco el padre de toda esa generación de presentadores televisivos de noticias, que es Walter Cronkite, de la CBS, ¿no? El tío Walter, que le llamaban. El tío Walter, sí. Cuando dijo Nixon, si hemos perdido a Walter Cronkite con respecto a la guerra de Vietnam, hemos perdido al americano medio, ¿no? Esa era su fuerza, ¿no? Una fuerza arrolladora en aquel momento. Ahora es verdad que la televisión también sufre competencias que antes no existían, la de los medios que tienen que ver con redes sociales, con la instantaneidad de las noticias, las alertas, el ver los vídeos a través de cualquier soporte en Internet. Y eso también imagino, Vicente, que hace replantearse los informativos. Es decir, antes yo recuerdo que cuando nosotros éramos muy jóvenes o adolescentes, pues las familias se sentaban a ver qué ha pasado, a ver qué nos cuenta la televisión. Ahora una buena parte de lo que se va a contar a las 9 ya se conoce. Sí, eso es absolutamente así. Uno de los motivos, antes hablabas de que ahora quizá no hay los mismos referentes en la televisión americana que había hace quizá 15 años o 20 años o incluso 10 años. Eso tiene que ver con dos cosas. Una, efectivamente, es el nacimiento de las redes sociales y la rapidez con la que se transmite la información en este momento. La otra también es por la existencia, muy especialmente en Estados Unidos, de varias muy importantes cadenas de noticias de 24 horas, que eso ha hecho que haya mucho más referentes, no los pocos que había tan importantes hace unos años, sino que haya muchos más, menos importantes, porque lógicamente se reparte mucho la audiencia. Pero es verdad que ahora con las redes sociales y la instantaneidad en la llegada de las noticias a la gente, pues sí, quizá hemos tenido que replantear un poco, muy especialmente en los informativos de la noche, cómo planteamos las noticias para la gente, que en muchos casos ya bueno, está al cabo de la calle de las principales cosas que han pasado en el día, ¿no? Pero sí esperan algo que yo creo que es lo que aporta el periodismo en este momento de redes sociales y de tanto movimiento de noticias y de supuestas noticias, que es el análisis.
La información en estos tiempos no es solamente la noticia pura y dura, es la noticia analizada. Y creo que esa es la parte que realmente aportan los periodistas. Luego, lógicamente, al usuario de la información le puede gustar más o menos los análisis que hace un periodista u otro, y puede elegir a un periodista o a otro porque le gustan más los análisis que hace este o aquel, ¿no? Y no tanto los que hace este otro. Eso ya lógicamente entra en la libertad que tiene cada ciudadano para elegir lo que quiere, cómo se quiere informar, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto fundamental en estos tiempos, la información en los tiempos de las redes sociales y en los tiempos de la multiplicidad de medios para informarse, es precisamente noticias más análisis de las noticias, y eso es lo que intentamos aportar nosotros también. Sin duda es el valor añadido del periodismo, claro, ¿no? El jerarquizar la información y el analizarla. Claro. Y en estos tiempos de fake news, de noticias falsas, de bulos, de informaciones que no sabe nadie de dónde salen y a las que se les da pábulo, pues también es importante saber elegir el canal. Creo que, no sé si comparte la reflexión, que hay una responsabilidad ciudadana de cada uno de los oyentes, de los espectadores o de los lectores, de por qué medios informan y por quién se informan, porque Antena 3 o Telecinco, Televisión Española, Vicente Vallés, Pedro Piqueras, Carlos Franganillo, son, en este caso, garantía de credibilidad. Cada uno elegirá el que quiera, pero dice, bueno, esto no es un invento, esto no es un bulo. Sí, yo lo que muchas veces recomiendo cuando, bueno, hay gente que me invita a dar charlas en algún sitio o participar en tertulias sobre este asunto, es informarse a través de varios medios, no de uno único, ¿no? Más allá de que haya uno que te pueda gustar más que otro o haya dos o tres que te gusten más que otros, ¿no? Creo que es una muy buena medida informarse a través de varios medios. Es verdad que ahora tenemos muchísimos, con lo cual es muy sencillo y estamos a un clic de informarnos a través de este lugar o de este otro, o de pulsar este botón o este otro en el mando a distancia de la televisión. Creo que es un gran ejercicio por la pura salud informativa de uno mismo, también por la salud democrática, porque si de algo tenemos que ser conscientes es de la suerte que tenemos de poder vivir en un país en el que uno puede disponer de diferentes medios que tienen diferentes líneas informativas, de escuchar todo tipo de opiniones, y creo que eso es es una maravilla que no en todos los países del mundo disfrutan, ¿no? De manera que creo que nosotros tenemos que seguir disfrutando de ello, y creo que es una muy buena medida la de informarse, más allá de que te guste más este medio o aquel otro, o este periodista o aquel otro. Aparte de que veas eso, está muy bien ver a otros que puedan decir cosas sobre esa misma noticia que puedan ser diferentes de las que piensas tú. Hablaba ahora citaba a los compañeros que están al frente de los informativos rivales de Antena 3 Noticias de las 9 de la noche, Carlos Franganillo en Televisión Española, Pedro Piqueras, que es otro referente en Telecinco. Claro. Bueno, a las 9 de la noche salís todos con el cuchillo informativo entre los dientes a conquistar a la audiencia, pero hay buena relación entre vosotros y tenéis además pues intercambio de opiniones, entiendo. Pues mira, te contaré, tenemos una relación bastante fluida además. Yo he tenido la suerte de trabajar con los dos en diferentes etapas. Trabajé con Pedro Piqueras cuando Pedro llegó a Telecinco, yo ya estaba en Telecinco en aquella época, y trabajamos juntos varios años, muy bien además, con una relación personal muy estrecha y una relación profesional igual de estrecha. Y con Carlos Franganillo también tuve la ocasión de coincidir cuando yo estuve en Televisión Española. Ahí no trabajamos de una manera tan directa, pero sí que trabajamos juntos en la misma redacción y tuvimos ocasiones de trabajar juntos en algunos acontecimientos informativos importantes, ¿no? Y bueno, fíjate si es estrecha nuestra relación, que por desgracia las reuniones que hemos mantenido se han tenido que interrumpir por la pandemia, y estamos deseando que termine la pandemia, entre otras cosas, por poder reanudarlas, ¿no? Pero la última vez que cenamos juntos los tres y con algunos compañeros más, estábamos 5 personas en aquella cena, fue a mediados de febrero del año pasado, justo antes de que empezara la pandemia. Por desgracia no hemos podido repetir esas charlas, pero sí las hemos repetido por mensajes, porque de vez en cuando hablamos o nos intercambiamos mensajes, y de manera que ya te digo, tenemos una relación muy, muy fluida, sí. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Competencia, pero también amistad y buena relación personal, como debe de ser. Oye, hablabas de los horarios en los que tú has trabajado, es verdad, desde la mirada crítica de Telecinco, muy temprano por la mañana, hasta la tertulia de 24 horas por la noche, o sea, que has trabajado en Telecinco, en Televisión Española, y antes de recargar Antena 3, al principio de todo en Telemadrid también, ¿no? Has trabajado prácticamente en muchas cadenas. Bueno, eso le pasa a cualquier profesional que tenga un poquito de trayectoria y que bueno, de manera natural pues pasas de un sitio a otro, y son estilos distintos, pero en el fondo subyace
una misma preocupación, que es elaborar los informativos, los contenidos de actualidad con la mayor calidad posible. Sin ninguna duda, y yo he tenido la suerte de trabajar en todos estos sitios con compañeros magníficos, de aprender mucho de los jefes que he tenido bueno, ha sido todo experiencias que me han permitido, igual que cualquier otro compañero que tenga bueno, la posibilidad de haber trabajado en varios sitios, de ir subiendo escalones profesionales. Cuando digo subir escalones me refiero a ir aprendiendo más cosas, no de ir ascendiendo, digamos, en la escala de las responsabilidades, que en algunos casos también, sino sobre todo, que es lo que más me importa, de haber aprendido, ir subiendo escalones en el aprendizaje de la profesión, esto que yo llamo de ir aprendiendo el oficio, que en nuestra profesión no es otra cosa que un oficio que, por supuesto, necesitas, pues está muy bien ir a la universidad y todas las enseñanzas que allí consigues, pero que inevitablemente requiere del ejercicio de la profesión, del oficio, para ir aprendiéndolo hasta la posibilidad de, bueno, pues poder contar las noticias, como en mi caso en este momento, o de hacer cosas de las que he disfrutado muchísimo y que echo mucho de menos ahora que tengo una responsabilidad que no me permite hacerlo, que ha sido el trabajo de reportero, de periodista en la calle. Bueno, estuve varios años cubriendo informaciones en el Palacio de la Moncloa, en el Congreso de los Diputados, cumbres europeas, acontecimientos que me permitían, por ejemplo, viajar mucho. Hubo una época de mi vida que yo vivía con una maleta hecha permanentemente en casa, porque en cualquier momento me tenía que ir a cualquier sitio, ¿no? Y disfruté muchísimo de eso y aprendí muchísimo. Lógicamente, gracias a todos esos aprendizajes, pues en un momento determinado pues puedes hacer otra labor, que es la que estoy haciendo ahora, de contar las noticias por la noche, ¿no? ¿Cómo ha afectado, Vicente, a tu juicio, la pandemia a la audiencia de los informativos en televisión? Bueno, en el caso de la televisión ha sido una experiencia muy novedosa, más allá, por supuesto, de la desgracia que esto supone para la humanidad. Iba a decir para España, para la humanidad al completo, ¿no? Pero en el caso de la televisión ha supuesto algo que puede parecer, y es de hecho contradictorio, es la circunstancia de que de repente... no hablo ya estrictamente de informativos, que podemos hablar ahora, sino para la televisión en general. Para la televisión, de repente las televisiones comerciales nos hemos encontrado con los niveles de audiencia más altos en años, que se podrían comparar con niveles de audiencia de los tiempos en los que solo había 2 o 3 televisiones. Y cuantos más espectadores teníamos, menos publicidad entraba en la cadena de televisión comercial. Curioso, porque como estaba la economía paralizada, claro, pues lógicamente las empresas que habitualmente se anuncian pues dejaron de anunciarse porque no tenía para ellos ningún sentido, y sin embargo la televisión la veía más gente que nunca, ¿no? Ese es desde el punto de vista económico, es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? de lo que ha ocurrido. Y sin embargo, las televisiones comerciales que lógicamente viven de la publicidad, creo que hemos hecho una labor de servicio público durante todo este tiempo muy, muy importante, y la seguimos haciendo en este tiempo de pandemia. Esto desde ese punto de vista. Desde el punto de vista puramente informativo, pues creo que todas las cadenas de televisión y todos los periodistas en todos los medios hemos dado, la verdad, creo que un paso adelante para mantener a la población lo mejor informada posible. Incluso para riesgo de la salud de muchos compañeros, porque sobre todo durante los primeros tiempos de la pandemia, cuando no se sabía muy bien lo que estaba pasando, ni dónde se podía uno contagiar, ni en qué circunstancias, los compañeros estaban a las puertas de los hospitales, haciendo conexiones en directo, informándose, sin mascarilla, porque en aquella época no había mascarilla. Estoy hablando del mes de marzo, por ejemplo, del mes de febrero, del mes de marzo, del mes de abril, jugándose el tipo, literalmente, jugándose la salud, y trasladando luego eso a sus casas también, y haciéndose jugar la salud a sus familias. En estas circunstancias se ha trabajado no solamente los periodistas, muchos colectivos profesionales, pero bueno, aquí estamos hablando lógicamente de nuestra profesión y de cómo ha sido. Y se nos consideraba trabajadores esenciales, y creo que esa labor la hemos cumplido. Y bueno, se sigue cumpliendo, de hecho, se sigue cumpliendo. Ahora ya es más fácil mantener la seguridad porque ya tenemos más conocimiento del virus y más medidas de protección para todos, pero en aquel primer momento de la pandemia, pues bueno, se corrieron muchos riesgos para cumplir con una labor que era fundamental en aquel momento, porque había una demanda, y sigue habiéndola, pero en aquel momento había una demanda de información tremenda a la que teníamos que dar respuesta, y creo que se le dio respuesta en general por todos los medios, pues de una manera adecuada.
llevado lógicamente a trastocar los formatos de los informativos, hacer un montón de programas especiales. Yo recuerdo en Antena 3 durante los primeros meses de la pandemia estábamos doblando la capacidad informativa, porque además de hacer el informativo de las 9, al cabo de un rato, nosotros, quizá quien lo recuerde, se suspendió la emisión del Hormiguero y después del informativo, en vez de haber Hormiguero, continuábamos con el informativo. Hacíamos un informativo especial todos los días para seguir informando de lo que estaba pasando, de manera que era un non-stop informativo. Y bueno, en ese sentido pues nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha hecho en todos los medios, también en el nuestro, con los riesgos que se estaban corriendo en aquel momento. Creo que al final, pues en términos generales, hemos cumplido con nuestro trabajo, con nuestra labor. Sin duda, creo que eso es así y hay que reconocérselo a todos los compañeros que efectivamente, sobre todo al comienzo de la pandemia, como tú muy bien señalabas, pues arriesgaron su propia salud para satisfacer el derecho de los ciudadanos a la información. Hablabas de audiencias. Yo estaba recordando, antes de la llegada de las televisiones privadas a España, se aprueban en el 89 y empiezan a emitir Antena 3 el 24 de diciembre del año 89, y las demás pues a lo largo del año 90. Antes de eso, un informativo, un telediario de Televisión Española tenía 14 millones de espectadores, que eso ahora, fíjate, si algún programador lo pillara, vamos, le iba a dar un ataque de satisfacción. Bueno, después llega la competencia, evidentemente, y llega un instrumento que yo creo que es diabólico y que se maneja en todas las televisiones, en todas las cadenas cada día, que es el minuto a minuto, que ahora me gustaría que lo explicaras, que es, bueno, sí, ver minuto a minuto en un informativo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tú empiezas a las 9 y dices, buenas noches, 9 y 1, 9 y 2, y sabes, oye, Vicente, esto aquí ha ido muy bien, ¿aquí qué metiste? ¿Qué contenido? Aquí no, oye, aquí se cae mucho la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo condiciona la audiencia los contenidos de un informativo? Bueno, yo, para ser claro con esto, me tengo prohibido a mí mismo analizar las audiencias minuto a minuto. Ahora tengo menos motivo incluso para verlas, porque claro, cuando tienes la suerte de liderar el ranking, pues y te van bien las cosas, pues no tienes problema, ¿no? Si te van bien las cosas, ¿por qué las vas a cambiar o por qué vas a estar analizando si en el minuto tal ha bajado un poco la audiencia o ha subido y tal? Bueno, van bien las cosas, no tienes tanta necesidad, ¿no? Pero me lo tengo prohibido a mí mismo también desde los tiempos en los que era el último. Primero porque yo no creo en cómo nos pueda ayudar la información que aporta las audiencias minuto a minuto en un programa corto, como es un informativo, que además dentro de ese programa corto los contenidos son también muy cortos. Yo sí que vigilaba mucho más la audiencia minuto a minuto cuando hacía formatos largos con contenidos también largos. Por ejemplo, cuando hacía La Mirada Crítica en Telecinco, que era un programa que duraba 2 horas y que dentro de ese programa los contenidos no eran como en un informativo en el que metes un vídeo de 1 minuto o de 30 segundos, sino que son muy cortitos. En el caso de un programa de 2 horas, como el que yo hacía entonces, o como puede ser ahora Espejo Público, por ejemplo, que son, si haces una entrevista con una persona, con un líder político, con alguien que sea noticia ese día, da igual de qué ámbito, y la entrevista dura 15 minutos, en 15 minutos, analizando minuto a minuto lo que ha pasado durante esa entrevista, sí puedes saber si esa entrevista ha tenido más o menos interés, porque se ve la curva rápidamente. Si tú empiezas en el minuto 0 de esa entrevista en un 15%, por poner un caso, y cuando termina la entrevista estás en un 12%, es evidente que la entrevista no ha interesado. Si por el contrario empiezas en un 15 y acabas en un 20, significa que ese personaje tenía interés o la noticia sobre la que se hablaba en esa entrevista tenía interés. Pero en un vídeo que dura 1 minuto 10, ¿se pueden sacar conclusiones de ese tipo? Mi tesis es que no. Es verdad que mi tesis es minoritaria. Así que en el ámbito en el que yo me muevo, se tiene muy en cuenta eso y muchas veces lo han utilizado, cuando sobre todo en los tiempos en los que las cosas iban mal, se ha utilizado para discutirme lo que estábamos haciendo en el informativo. Y yo he defendido siempre esta tesis de que no nos sirve analizar la audiencia minuto a minuto.
Bueno, esto lógicamente es cuestión de opiniones. Yo tengo esta, nadie ha conseguido convencerme de lo contrario, pero es verdad que yo tampoco he conseguido convencer de lo contrario a los demás. De manera que esta tesis que yo defiendo, insisto, es minoritaria, aún así la sigo defendiendo cuando se trata de los informativos, de un informativo que dure media hora o 35 minutos, que tiene dentro contenidos cortos. Que tiene contenidos cortos. Pero bueno, ya digo, estas son las batallas habituales muy internas que tenemos que dar dentro de las empresas cuando la circunstancia te lleva a ello. La gente pone a las 9 de la noche Antena 3 para ver el informativo de Vicente Vallés. Pero cuéntanos un poco lo que es la carpintería del programa, la tramoya. ¿Cuándo empieza todo y un poco cuál es el proceso? Explícales, por favor, a los oyentes de Fica Café cómo se va montando el informativo y cómo va evolucionando la preparación de las noticias a lo largo del día. Sí. El trabajo para elaborar un informativo, en realidad, sobre todo si se trata de un informativo que va por la noche, no tanto el del mediodía, pero sí el que va por la noche, es un trabajo es un non-stop. Lo que no es un non-stop, pero no siempre con la misma intensidad. Yo no estoy liado con las noticias de las 9 de la noche con la misma intensidad a las 10 de la mañana de ese día que a las 7 de la tarde de ese día. Pero lo que sí es evidente es que no puedes estar desconectado mucho rato, porque pueden estar pasando cosas y tienes que empezar a pensar rápido en cómo las vas a explicar por la noche, teniendo en cuenta eso que hemos hablado hace un ratito, de que claro, si algo se está produciendo a las 10 o a las 11 de la mañana, cuando lleguen las 9 de la noche, la mayor parte de la gente que está interesada en las noticias ya sabe lo que ha pasado. Entonces, tienes que buscar la manera de contar esa historia, esa noticia, de tal forma que aportes algo que sea más allá de lo que es la noticia pura y dura, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Un día en el que hay una sesión parlamentaria importante que empieza a las 9 de la mañana, yo no puedo llegar a la tele a las 5 de la tarde sin saber lo que ha pasado. Lógicamente, pues me encuentro a las 9 de la mañana sentado en el sofá de mi casa viendo la televisión y tomando notas sobre ese debate parlamentario si tengo la ocasión de verlo, ¿no? Porque, ya digo, más allá de que tenga una redacción que trabaja para el informativo y, lógicamente, hay personas que van a estar haciendo, compañeros que van a estar haciendo esto, a mí también me gusta estar en contacto directo con la información. Es lo que he hecho siempre y por eso necesito tener un criterio propio más allá de todo lo que me puedan después contar los compañeros sobre lo que está pasando, sobre lo que ya ha ocurrido, ¿no? Y ya digo, bueno, ese trabajo de un poco menor intensidad empieza desde por la mañana y ya a partir del mediodía se intensifica. Tenemos una primera, antes de la pandemia solíamos tener 2 reuniones diarias, una a la 1 del mediodía, para empezar a poner en marcha ya el primer minutado, lo que llamamos en la televisión la escaleta del informativo, una escaleta previa, y luego solíamos medio cerrarla, porque cerrada nunca está ni siquiera cuando empieza la emisión, pero a medio cerrarla en torno a las 5 de la tarde. Ahora la reunión de las 5 la tenemos suspendida para no tener que hacer demasiadas reuniones con mucha gente. La del mediodía la solemos hacer por teleconferencia, así que tampoco estamos metidos en una sala. Y ya lo que sí hacemos por las tardes es más contacto directo con los responsables de cada una de las secciones para hacer los ajustes finos ya en las informaciones que vamos a dar o prescindir de cosas que teníamos previsto dar porque a lo mejor son menos importantes de lo que pensábamos antes o añadir cosas que no teníamos previstas o que se nos habían pasado antes, ¿no? Y ya digo, hacer un ajuste fino sobre la escaleta que teníamos medio prevista a la 1 del mediodía. Y bueno, luego ya pues normalmente yo intento tener todo más o menos cerrado, medio cerrado, en torno a las 8 de la tarde, 1 hora antes del informativo, siempre que se puede. Si es que no está pasando algo a esa hora, que a veces ocurre. Y normalmente me maquillo a las 8:30. Ahora, por circunstancias del COVID, me estoy maquillando yo. No tengo nadie que me maquille para evitar automaquillaje. riesgos. Sí, estoy haciendo automaquillaje y lo cual se nota por la televisión, porque claro, no me maquillo yo igual de bien que me maquillaba antes, pero no tiene mucho remedio el tema de momento. Y nada, pues a las 9 nos sentamos y para adelante. Para adelante hasta que termine el informativo y empieza el hormiguero. Oye, una de las transformaciones, Vicente, más evidentes de la puesta en escena de los informativos es justamente el cambio de la mesa donde se escudaba antes el presentador a las grandes pantallas que os obligan a levantaros, a señalar, a moveros por el plató. Eso es nuevo para los presentadores de noticias, para los periodistas. Eso no forma parte de lo que era el acervo
y la preparación de los profesionales en televisión, sobre todo un departamento tan limitado y tan austero en su puesta en escena como las noticias. Ahora se han incorporado un poco a lo que es la tónica general del resto de los programas, y eso me imagino que te obliga también ahora lo habrás adquirido ya, pero al principio sobre todo a tener nuevos hábitos y nuevas formas de hasta dónde me muevo. No me puedo mover de aquí porque hay un foco y no puedo ser, la pantalla, señalo, todo eso es una puesta en escena distinta. Sí, al principio cuando se incorporaron estos elementos, pues lógicamente sí, requería de un cierto entrenamiento. Claro, ¿eh? sí. De un cierto Y un entrenamiento. ensayo además, ¿no? Claro, sí, algunos ensayos y bueno, además un entrenamiento no solamente para los presentadores, también para los iluminadores, por ejemplo, para los cámaras que tenían que saber cómo seguirte y cómo no, dónde te podías quedar fuera del plano, en fin, un entrenamiento para los realizadores, que son los que tenían que organizar todo esto, en fin, es un entrenamiento para varios colectivos profesionales dentro de la cadena, ¿no? Es verdad que una vez que ya, digamos, por decirlo de una manera sencilla, se coge el tranquillo, ya la cosa es relativamente sencilla. Y en realidad, bueno, intentamos hacer, por ejemplo, nosotros todos los días tenemos algún gráfico que se proyecta en la pantalla y tenemos que estar de pie para mostrarlo. Ahora también hemos añadido la realidad aumentada, que también es un extra de dificultad en algunas situaciones. Normalmente cuando tenemos que hacerlo, pues intentamos ensayar 5 minutos antes de que empiece el informativo. Ya suelen ser ensayos muy sencillos porque suele ser muy repetitivo con respecto a lo que hemos hecho los días anteriores, de manera que no suele añadir dificultades extraordinarias, ¿no? Pero sí hay un elemento que sí que es puramente informativo que nos preocupa mucho y es no cometer errores en los gráficos. Porque ahora si tienes que poner, qué sé yo, una cifra y la cifra está equivocada, pues lógicamente tiene una presencia en pantalla que lo hace más importante cuando se comete un error, ¿no? Entonces intentamos siempre repasarlo. De hecho, yo tengo, de un tiempo a esta parte, hemos añadido al equipo de edición del informativo, que somos 6 personas, hemos añadido una sexta persona, que se encarga específicamente de revisar de arriba abajo todos los gráficos que emitimos por la televisión, lo que no impide que de vez en cuando haya un error todavía, pero sí que ha limitado mucho el porcentaje de errores que se cometen con respecto a lo que ocurría antes de que tuviéramos a una persona ocupada específicamente de eso, ¿no? De manera que ya digo, esto sí que nos condiciona mucho el trabajo, nos lo condiciona para bien, porque al final es una herramienta informativa muy potente y que aporta mucha calidad, por un lado informativa y por otro lado de gráfica y puramente televisiva, ¿no? que es también muy importante para nosotros, de vídeos, lo de la realidad aumentada, pues ha supuesto algo fantástico en algunas ocasiones. Normalmente lo hacemos siempre en directo, pero cuando hay un elemento de especial dificultad, cuando ya la cosa se complica mucho, algunas veces lo hemos grabado para que quedara perfecto y no hubiera riesgos. Y bueno, algunos han quedado muy bonitos y han trascendido nuestras fronteras, porque en algunos casos, algunas de las emisiones que hemos hecho con realidad aumentada, pues ha habido compañeros de televisiones de otros países que nos lo han pedido para aprender ellos también a hacerlo. Bueno, pues estamos terminando esta conversación y quisiera hacerlo preguntándote por las nuevas narrativas televisivas en los informativos de televisión. ¿Hacia dónde evolucionan los espacios de noticias? Creo que hacia algo de lo que ya hemos hablado mínimamente hace un ratito, que es precisamente hacia la información analizada. Creo que iba a decir la información futura, no, yo creo que desde el presente ya lo es. Lo que se espera del periodista es que no solamente me cuente la noticia, que a lo mejor yo ya la conozco, sino que me haga un análisis que me pueda resultar interesante, que haga una aportación que vaya más allá de los hechos, que por supuesto los hechos ya se los contamos, y a partir de aquí le tengo que explicar por qué pasa esto. No solamente es qué pasa, sino por qué pasa y qué consecuencias puede tener. Y creo que esa es la parte que se espera de los periodistas. Luego, a lo mejor el análisis que tú haces, pues hay un espectador concreto, un usuario de la información al que no le gusta, pero eso está en la libertad de cada uno de pensar, de tomar sus propias decisiones, de hacer sus propios análisis. Pero yo creo que lo que se espera de los periodistas es que contemos qué es lo que pasa, pero también que contemos por qué pasa y qué consecuencias va a tener o puede tener eso que ha pasado. Y esa es la parte que yo creo que debemos aportar los periodistas.
Hemos compartido estos últimos minutos con Vicente Vallés para hablar de la información, singularmente de la información en televisión, de su informativo Antena 3 Noticias 2 y de su trayectoria profesional. Vicente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por tus reflexiones, son siempre muy interesantes y muy estimulantes. Y mucha suerte, y que el liderazgo se mantenga durante mucho tiempo. Haremos lo posible. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias también a todos ustedes por haber estado ahí, por escuchar esta edición de Fica Café, el podcast de CREAP España, y volveremos dentro de 15 días. Fica Café, porque la vida es comunicación.